Radio. Sullivan era una criatura humanoide nacida de un habitante del mundo pintado de Ariandel y criada en su interior. A pesar del aislamiento del mundo exterior, demostró una inteligencia y un talento increíbles para la hechicería incluso de joven, ya que consiguió crear nuevas hechicerías basadas en la escarcha, utilizando el frío clima de su hogar para fortalecer armas o crear nube de niebla helada. En algún momento, Sullivan se sintió insatisfecho de vivir dentro del mundo pintado, ya que no había experimentado la pérdida ni la desesperación de aquellos que acababan allí buscando refugio tras haber perdido todo lo demás, y decidió abandonarlo dejando atrás las hechicerías que había desarrollado para buscar más conocimientos y experiencias del mundo exterior. El joven hechicero acabaría en la ciudad de Iritil del Valle Boreal, habitada por descendientes de los antiguos dioses, y sería bien acogido entre ellos a pesar de no tener sangre divina, consiguiendo incluso una mansión en las afueras de la ciudad. Supo también ganarse el favor del rey de los dioses Sol Oscuro Gwyndolin, gracias a una burda réplica de su catalizador mágico, presentándolo a sus caballeros de la luna oscura como lanza ritual, demostrando su talento, creatividad y ambición aunque careciera de recursos. Un día, cuando Sullivan aún era joven, encontró la capital profanada bajo tierra en las afueras de Iritil. Curiosamente, el lugar donde el sistema de alcantarillado de la ciudad vertía sus residuos y sobre el que se alzaba la mansión del hechicero. En la ruina de la ciudad también encontró la llama profanada, una llama inextinguible pero fría que había sido creada a partir de la humanidad y que, a pesar de haber destruido la capital profanada, había sido conservada por los supervivientes. Sullivan habría conseguido obtener la llama pecaminosa y una ambición insaciable habría quemado su corazón, pues el joven comprendió cómo este artefacto podía representar un elemento de inmenso poder político y religioso en un mundo donde todo giraba en torno a una llama que se desvanecía mientras que la suya era infinita. Con gran ingenio y manipulación, Sullivan comenzó así su ascenso al poder dentro de Iritil. El hechicero utilizó la llama profanada para embelezar a los caballeros santos de la ciudad, corrompiendo sus corazones con la versión inextinguible del fuego que veneraban. Así, su influencia se extendió incluso a las tropas que comandaban, que se convirtieron en caballeros personales de Sullivan, bajo su mandato directo, actuando primero como sus ojos vigilantes y espías, y luego como asesinos a sus órdenes, convirtiéndose en una milicia privada y policía secreta. Los que una vez fueron caballeros sagrados se convirtieron en brujas de fuego, que portaban la llama profanada de Sullivan en cenizas de inmolación, también catalizadora de la hechicería antaño tan aborrecida por el clero, mientras que las espadas de los soldados que dirigían estaban imbuidas de la magia de escarcha de su líder. De este modo, Sullivan continuó escalando posiciones en el clero de la Vía Blanca y aumentando su influencia hasta que en un momento dado, Gwyndolin fue golpeado por la enfermedad y se vio obligado a retirarse del gobierno de la ciudad, dejando el mando de las hojas de la luna oscura a su hermana menor Jorska. Así, el hechicero aprovechó la situación y se autoproclamó pontífice, es decir, el representante de Dios que reinaría sobre su iglesia y su país mientras estuviera enfermo. Obviamente, esto era mentira, pero los caballeros de plata que aún servían a Gwyndolin y las cuchillas de la luna oscura que servían a Jorska podrían haber actuado contra él. Sin embargo, Sullivan encarceló al dios de la vieja catedral de Anor Londo y a su hermana en la torre de su iglesia, creando así un punto muerto en el que ninguno de los dos grupos podía actuar por miedo a haber asesinado a su líder como rehén. Tras hacerse con el poder en Iritil, Sullivan se dedicó a limpiar la ciudad de enemigos potenciales, exiliando o matando a los cuchillas de la luna oscura hasta que no quedaran caballeros en la orden, eliminando a los guardianes de la pintura e incluso convirtiendo en esclavos a los gigantes que trabajaban en la ciudad. El pontífice también construiría una inmensa mazmorra subterránea cerca de la capital profanada, empleando a sus supervivientes como crueles carceleros a su servicio
y construyendo las prisiones para humanos alrededor de la celda más antigua de un gigante. Además, el pontífice erigió una barrera mágica alrededor de Iritil para impedir que nadie entrara o saliera sin su permiso, dando muñecos especiales a sus súbditos más valiosos para moverse por ella. Un artefacto que sin embargo le recordaba que su hogar siempre iba a ser el Valle Boreal. A pesar de su golpe, los demás países o el resto de la Vía Blanca no pudieron actuar contra él, ya que mantenía a Gwyndolin como rehén, y Sullivan continuó siendo aliado de Lothric, donando al país las gárgolas que encontró en la capital profanada y dejando a sus caballeros y eruditos acceso a Iritil. Ahora en control absoluto, Sullivan continuó gobernando su iglesia y su ciudad, sosteniendo en su mano derecha la gran espada profanada ceremonial infundida con el poder de la oscura llama profanada que había colmado sus ambiciones, y en su mano izquierda la gran espada del juicio ceremonial, símbolo de su autoridad como juez de Gwyndolin, pero en realidad infundida con magia lunar muy cercana a la hechicería oscura. Ambas espadas representaban así no solo la forma violenta en que Sullivan gobernaba, sino su verdadera naturaleza oscura. Los humanos que trabajaban en la ciudad fueron convertidos en esclavos y reducidos a condiciones de extrema miseria, y su alma oscura apareció fuera de sus cuerpos fantasmales. Bestias monstruosas con rostros humanos aparecieron en las calles, mientras que en las prisiones intentó transformar a la gente en dragones pálidos, pero solo consiguió producir desdichados no realizados, víctimas de un desarrollo atrofiado que manifestaban una fuerza desvaída de las antiguas criaturas y rabadillas débiles. Sullivan también creaba anillos de ojos oscuros dándoselos a sus caballeros boreales, una orden que era enviada a campañas al extranjero, lo que equivalía a ser exiliado. El pontífice experimentó con ellos dándoles con sus anillos que potenciaban sus ataques y recuperaban su salud, mientras persistiría su lucha, y eso los convirtió en guerreros delirantes que solo sabían servir como guardias sin mente, asegurando así a Sullivan el control total sobre ellos y evitando que lo traicionaran. De hecho, los caballeros que se asomaban al interior de los orbes negros eran atraídos por visiones de interminables batallas mortales y enloquecían, transformados en bestias frenéticas. Sin embargo, el efecto de los anillos, cuyos ojos negros acosan constantemente a los caballeros, se prolonga en el tiempo, primero fusionando su armadura con su propia piel y luego convirtiéndolos en una bestia literal bajo el completo control del pontífice. En cierto momento, Sullivan incluso obligó a una hija directa de Guinevere, princesa de la luz del sol, a servir como bailarina, otorgándole un juego de espadas encantadas emparejadas, como símbolo de su nuevo sometimiento al tirano, ya que estaban encantadas con magia oscura en la mano derecha y fuego en la izquierda, reflejando las del pontífice. Cuando el príncipe Lothric se negó a enlazar la primera llama y su reino cayó en la ruina debido a diversos problemas internos, Emma, la suma sacerdotisa de Lothric, enviaría mensajeros portando el estandarte de Lothric para pedir ayuda a los países aliados para resolver su situación interna. Sullivan respondería hacia la llamada ordenando a su bailarina que sirviera como caballero de los jinetes boreales antes de enviarla a Lothric junto con una división de caballeros de los jinetes boreales y bajo la atenta mirada de Bort del Valle Boreal. Como la primera llama seguía apagándose y el príncipe Lothric se negaba a enlazarla, los señores de la ceniza del pasado fueron exhumados de sus tumbas para volver a ser utilizados como combustible. Entre ellos se encontraba Aldrich, quien sin embargo no tenía intención de sacrificarse de nuevo, ya que sus reflexiones sobre el estado del mundo le habían llevado a comprender que pronto llegaría una era de las profundidades, motivándole a intentar devorar a los propios dioses para erosionar su control sobre la llama y acelerar la llegada de su visión. Reuniendo un ejército de diáconos de la Catedral de las Profundidades, liderados por el archidiácono MacDonald, Aldrich se dirigía así hacia Iritil para devorar al propio rey de los dioses.
Sin embargo, encontraría su camino bloqueado por Sullivan y sus caballeros, ya que el pontífice no tenía intención de renunciar tan fácilmente a la fuente de su control sobre la ciudad y la Vía Blanca. A pesar de la batalla, Aldrich salió victorioso, masacrando a las tropas de Sullivan y derrotando al pontífice, obligándole a despejar el camino hacia la catedral en ruinas de Anor Londo, dejando que el viejo dios fuera devorado por Aldrich. A pesar de haber perdido la fuente de su poder religioso y político, Sullivan, que aún vestía su ropa rasgada de la batalla, permaneció en la catedral de la ciudad. Poco a poco, el pontífice comenzó a devolver la vida a sus caballeros mediante nigromancia y a utilizarlos para patrullar el Bajo Iritil como espíritus frígidos. Además, sus bestias habrían retomado el control sobre los accesos de la ciudad y habrían aislado al archidiácono MacDonnell, que dirigía la legión de Aldrich en la reserva de agua, lo que implicaba su intento de volver a poner la ciudad bajo su control, mientras Aldrich seguía ocupado en digerir a Gwyndolin. La bailarina es descendiente directa de Guinevere, princesa de la luz solar, y como tal, formaba parte de los Iritilitianos, híbridos entre la raza de los dioses de Anor Londo y los humanos, que habitan Iritil del Valle Boreal, la ciudad construida para ellos sobre las ruinas de Anor Londo. Después de que Sullivan encarcelara al Sol Oscuro Gwyndolin, se proclamara pontífice y asumiera el control de la ciudad, otorgó un juego de espadas emparejadas encantadas a la bailarina, como símbolo de su nuevo sometimiento al tirano. Después le ordenó servir como bailarina a su servicio. Después de que el príncipe Lothric se negara a enlazar la primera llama y su reino cayera en la ruina debido a diversos problemas, Sullivan ordenaría a la bailarina servir como caballero boreal de los exteriores, lo que equivalía a ser exiliado. A estos caballeros, antes de ser enviados a tierras extranjeras, se les entregaban los anillos oculares del pontífice, con el poder de transformarlos en guerreros salvajes y delirantes que solo sabían servir como guardianes descerebrados. De este modo, Sullivan se aseguraba un control total sobre ellos y evitaba que lo traicionaran. La bailarina fue enviada a Lothric junto con una división de caballeros boreales y bajo la atenta mirada de Bort del Valle Boreal. Aquí se posicionó para vigilar la catedral y a la suma sacerdotisa Emma. Al igual que otros caballeros boreales, acabaría transformada en una bestia frenética por los anillos del pontífice, haciendo que su armadura se fundiera con su piel. Una armadura que perteneció a un cazadragones de tiempos pasados. Está controlada por las mariposas peregrinas que se elevan sobre el castillo de Lothric y custodian la entrada de los grandes archivos. Lleva un escudo gigantesco y un hacha de guerra que emite rayos. La armadura del alma del asesino de dragones es la única mención de las mariposas. Al examinarlas de cerca se revela que están compuestas de carne y hueso y que están casi dobladas hacia atrás con la caja torácica sobresaliendo hacia afuera. Su nombre puede aludir a los peregrinos de Londor como Joel, que murieron todos de camino a la cima de Lothric, y al igual que ellos, las mariposas peregrinas también vuelan hacia la cima de Lothric. Oceiros es el rey de Lothric y padre de Lórien y de Lothric. Como tal, representaba toda la cultura de la vinculación del fuego del reino, cargando con el deber de la vinculación del fuego y las expectativas de arreglar el fracaso del campeón Gundir. De hecho, el símbolo de su guardia real representaba un gran pájaro dorado vuelto hacia el cielo, hacia una corona, simbolizando el deseo de la familia real de cumplir con su tarea de producir un campeón digno de mantener la Era del Fuego. En algún momento el rey se casaría con Guinevere, reina de Lothric, y con ella engendraría los príncipes divinos del reino, a quienes se confiaron diferentes destinos.
Lorien, como príncipe mayor, fue designado heredero al trono y por ello recibió la antigua armadura de bronce transmitida por la familia real, junto con un yelmo de corona estampado con llamas, símbolo de la tradición del reino de enlazar fuego. Lothric, en cambio, como el príncipe más joven, fue designado para convertirse en señor de la ceniza, sacrificándose en el enlace de la primera llama para mantener viva la era del fuego. Oceiros creó una inmensa propaganda en torno a su hijo Lothric, no solo dándole el nombre del reino, sino construyendo estatuas que lo representaban listo para el sacrificio y con su espada sagrada incluso antes de que enlazase la llama, preparando ya su trono en el santuario del enlace de fuego que lo llamaba la esperanza del reino. Cuando Oceiros se dio cuenta de que Lothric no mejoraría de su condición, recurrió a actos repulsivos en un intento de obtener un campeón digno para el enlace, unir el alma de los hermanos. Sin embargo, su unión también hizo que el hermano mayor compartiera la condición del menor, haciendo que Lorien quedara enfermo también y que ambos fueran incapaces de unir la llama. En sus años de madurez, consumido por los continuos fracasos en la búsqueda de una solución al problema de encontrar un campeón digno, Oceiros se sintió fascinado por los dragones y comenzó a caer en la locura, volviéndose finalmente hacia el conocimiento maldito de los grandes archivos. Allí, Oceiros descubrió la fe herética en el dragón blanco Seth y quedó tan absorto en ella que llevó un anillo con una escama de dragón e hizo que su ejército utilizase escudos decorados con un dragón blanco, al tiempo que regalaba a su guardia real anillos mágicos que potenciaban la hechicería. Perdido ya en su locura, Oceiros pasó a ser conocido como el Rey Consumido, y muchos asesinos fueron enviados para intentar matarlo y apartarlo del poder, pero gracias a su anillo mágico consiguió salvarse, atribuyendo su salvación a la protección divina de la escama de dragón. Siguiendo estudiando los hechizos y conocimientos contenidos en los archivos y traídos por los sabios de cristal a Lothric, Oceiros se encontró recorriendo el mismo camino que Gran Sombrero Logan, alcanzando el mismo nivel de iluminación que él y volviéndose después completamente loco. El rey, en sus profundos delirios, creía que tenía que convertirse él mismo en dragón para producir un heredero lo suficientemente fuerte como para unir la llama. Sus locos planes encontrarían el apoyo del pontífice Sullivan, que comenzó a experimentar con la transformación de humanos en dragones pálidos. A pesar del gran número de fracasos y abominaciones que presentaban apenas un fragmento desvanecido de la fuerza de los dragones, los experimentos acabaron teniendo éxito y Oceiros consiguió transformarse en una forma de dragón sin escamas, aunque imperfecta y distorsionada, obteniendo incluso la hechicería del aliento de cristal de Seth. Una vez saciado su deseo de trascendencia, Oceiros volvió a engendrar un hijo con Guinevere, creyendo que un descendiente de dragones sería un digno campeón. Una vez que obtuvo a su hijo Ocelot, Oceiros se retiró con su guardia real a los jardines reales cercanos al santuario del enlace del fuego, ignorando por completo el estado de su reino para proteger al niño de los dragones, que representaba la culminación de sus deseos y lo único que le quedaba en la vida. A pesar de todo, el rey ni siquiera fue capaz de ver a Ocelot, sujetándolo fuertemente con la palma de su mano y confiando únicamente en su locura. El rey sin nombre fue una vez un dios de la guerra que mataba dragones antes de sacrificarlo todo para aliarse con los antiguos dragones. Se dice que el rey sin nombre es el primogénito de Gwyn, señor de la luz solar, y una de las deidades que residieron en Anor Londo durante la Era del Fuego. Era adorado por los humanos como el dios de la guerra. Durante la guerra contra los dragones, el hijo mayor habría participado en los combates junto a Ornstein, el matadragones, y su padre Gwyn, utilizando la luz del sol como él para crear lanzas de rayo e infundir sus armas para dañar las armaduras de las criaturas.
el dios de la guerra se habría distinguido como matador de dragones utilizando su lanza-espada imbuida de rayos e incluso creando su armadura personal con las escamas de sus presas. Además, Ornstein, como su compañero durante la guerra, también se convertiría en su primer caballero, y como dios de la guerra, el primogénito habría creado su propio pacto del guerrero de la luz solar, un grupo de caballeros que veneraban al heredero del sol y apoyaban a otros combatientes en la batalla, obteniendo medallas con el símbolo de la divinidad como trofeos. El mayor reconocería sus esfuerzos y les recompensaría enseñándoles sus milagros con rayos. Los guerreros del sol también desarrollarían un milagro original basado en la historia del rey sin nombre, Ornstein y los valientes cazadragones a su servicio. Después de que su padre Gwyn enlazara la primera llama, el trono de Anor Londo pasaría a él. Como hijo mayor del Señor de la Luz Solar y heredero de su luz, llevaría así la corona dorada y el título del Rey de los Dioses y Dios del Sol de su padre. Sin embargo, como dios de la guerra, solo tenía respeto por las armas y nada más, demostrando no ser un gobernante capaz. En cierto momento, el hijo mayor de Gwyn iría demasiado lejos, pues decidió sacrificarlo todo para aliarse a los antiguos dragones, probablemente fascinado por la fuerza de estos en su necedad, y el rey llegaría incluso a domesticar a un draco de las tormentas, estableciendo lazos con él a través de la batalla. Este comportamiento resultó intolerable para las demás deidades de Anor Londo, archienemiga de los dragones con los que habían luchado hasta su exterminio en el pasado, condenando al primogénito a ser destronado y desterrado de la ciudad. La furia de los dioses fue tan grande que el antiguo rey perdió incluso su estatus divino, sus estatuas fueron destruidas y su nombre borrado de los anales de la historia. Antes de abandonar a Anor Londo, el mayor habría dejado su milagro de hoja de la luz solar y su anillo en la tumba vacía de Gwyn, en su mausoleo, como despedida final, demostrando aún respeto por su padre. Aunque ahora fuera del panteón de los dioses y sin lugar, el dios de la guerra seguiría vigilando de cerca a sus guerreros de la luz del sol, escuchando sus plegarias y recompensando las pruebas de sus hazañas con sus milagros de la lanza de la luz del sol y gran lanza del rayo. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babitos.